Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya falta muy, pero muy poco para las cruciales elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y todavía hay muchas preguntas en el aire. Entre otras, ¿qué medidas tomarían los candidatos sobre la inmigración y sobre temas regionales de América Latina como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua? El expresidente y candidato republicano Donald Trump está centrando su campaña en la premisa de que hay una supuesta invasión de indocumentados que según él está haciendo aumentar enormemente la tasa de criminalidad, de crímenes violentos, de delincuencia en este país. Y Trump está prometiendo la mayor deportación masiva de la historia reciente de Estados Unidos. Promete deportar a millones de indocumentados. Pero la campaña del actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris dice que Trump está citando estadísticas viejas, inventando otras. La campaña de Kamala Harris cita cifras recientes de la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza, según las cuales el flujo de inmigrantes ilegales cayó un 70% desde agosto del año pasado. Y también la campaña de Harris cita varios estudios según los cuales los indocumentados cometen menos crímenes violentos que los nacidos en Estados Unidos y citan también datos del FBI según los cuales la tasa de crímenes violentos en Estados Unidos ha caído significativamente en años recientes. Según la candidata demócrata Kamala Harris, fue Trump quien se ha opuesto a un proyecto de ley a principios de este año para reducir la migración no autorizada y según ella lo había hecho Trump para poder seguir usando la inmigración como el tema principal, el caballito de batalla de su campaña política. ¿Quién tiene razón? ¿Y qué diferencia habría para América Latina si gana Trump o si gana Harris? Hoy vamos a tener con nosotros a importantes voceros oficiales y expertos en política exterior de ambas campañas. Por la campaña de Trump vamos a tener al embajador Carlos Trujillo. Fue embajador de Estados Unidos ante la OEA durante el gobierno de Trump. Y según me dicen fuentes del Departamento de Estado, Trujillo es un hombre muy cercano a Trump y si gana Trump, si gana el expresidente, Trujillo ocuparía un rol bastante importante en la política exterior del nuevo gobierno. Y por el lado demócrata vamos a tener a la embajadora Yulisa Reynoso, que fue jefa de gabinete de la actual primera dama Jill Biden y embajadora de Estados Unidos en España y en Uruguay. Reynoso, el nombre de Reynoso también figura entre los posibles altos funcionarios de un potencial gobierno demócrata si gana Kamala Harris. Vamos a las entrevistas. Empecemos con el embajador Trujillo de la campaña de Trump. Embajador Trujillo, gracias por estar con nosotros. Permítame empezar preguntándole sobre uno de los temas claves de la campaña de su candidato, la promesa de deportar a millones de indocumentados y llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia reciente. ¿Cómo se llevarían a cabo estas deportaciones? ¿Con el ejército? ¿Con la policía? O sea, ¿cómo funcionaría esto?
Bueno, Andrés, primero que nada, gracias por tenerme en el programa. Es un proceso que va a ser bastante delicado, complicado y va a tomar mucho tiempo. Sabemos que en esta administración más de 10 millones de personas han entrado a los Estados Unidos ilegalmente. Sabemos de esas 10 millones de personas que han entrado, más de 600.000 de esas personas tienen contacto con las autoridades criminales. Unos son condenados, otros están pendientes de caso. La manera más fácil para comenzar en las deportaciones son obviamente con personas que están o celebrando cárcel o esperando celebrar cárcel, que son personas que son los mejores candidatos para ser deportados. Bueno, aclaremos que esa cifra de 10 millones no es compartida por el gobierno del presidente Biden ni tampoco la otra. Pero bueno, acá va la pregunta. ¿Cómo evitar que Estados Unidos se convierta en un estado policíaco? En que cualquier latinoamericano, usted, yo, cualquiera, puede ser arrestado como sospechoso de ser indocumentado por hablar español o de estar en un bar o restaurante junto con otros hispanos. ¿Cómo evitarlo? Bueno, sabemos, Andrés, que eso no va a pasar. Sabemos que la persona en la historia de los Estados Unidos que más migrantes deportó en nuestra historia fue el presidente Barack Obama. Hablo algo que la verdad es que no se habla. Pero sabemos que también que hay personas que tienen orden de captura. Sabemos que hay personas en este país que están presos. Hay personas que están esperando ir a audiencias a la corte. Esas personas no son bienvenidos en este país y son personas que se deben de ser deportadas. Y esa cifra, aunque digan que no sean 600.000 personas, que sean 400.000, que sean 200.000, es un monto bastante complicado y bastante alto. Yo creo que cualquier reforma migratoria va a comenzar por ahí. No va a ser que la policía llegue a una barra y por una persona estar hablando español vaya a ser deportado. Eso no sucedió en los primeros 4 años del presidente Trump y no va a suceder en los próximos 4 años del presidente Trump. Pero tenemos que también tomar la seguridad de nuestro país en cuenta. Tenemos que tomar también las oportunidades económicas que existen en este país para nuestros ciudadanos, también tomarlos en cuenta. Pero la idea que el presidente vaya a atacar a personas por ser latino no es cierto. Y lo hemos visto en la encuesta. Un presidente que hoy en día celebra el apoyo más grande y más histórico de la comunidad hispana de cualquier candidato republicano en nuestra historia. Bueno, aclaremos que es cierto que el presidente Trump ha aumentado su porcentaje del voto latino, pero hay que tener en cuenta que todavía sigue bastante por debajo del voto latino para la candidata demócrata Kamala Harris. Pero bueno, siguiendo con el tema migratorio, la campaña de Harris dice que el expresidente Trump está citando cifras viejas. Por ejemplo, señalan que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en su más reciente reporte, dice que el flujo de indocumentados cayó casi un 70% desde agosto del año pasado. Y además dicen que el presunto dato de que hay una ola de crímenes, etcétera, etcétera, es falso, de que hay una ola récord, porque según cifras del FBI, dice la campaña de Harris, los crímenes violentos en Estados Unidos han caído a uno de sus puntos más bajos en décadas. ¿Qué responde usted a estos argumentos? Yo creo que es importante que la presidenta o la vicepresidenta Kamala Harris tiene que definir quién es. Sabemos la política del presidente Trump hacia la migración. Lo ha comentado en todo momento, lo ha comentado sobre la frontera. En este momento tenemos una vicepresidenta que fue encargada de la frontera. En los 3 años que todo el mundo, si las cifras son 10 millones o 5 millones o 6 millones, todo el mundo acepta que fue un desastre total. Convengamos, embajador, que Kamala Harris no fue nombrada encargada de la frontera, fue nombrada encargada de reducir las causas económicas que provocan la migración en Centroamérica. O sea, ella niega que haya estado en control de la frontera. Pero bueno, adelante. Ella es parte de la administración, es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Si quiere negar sus responsabilidades, eso es problema de ella. Pero lo que estamos viendo ahora de la vicepresidenta Kamala Harris es la falta de sinceridad. Y yo creo que por eso le va tan mal con los latinos. Una persona que en toda su carrera ella aceptó y apoyó el tema de ciudades santuarias, apoyó el tema de fronteras abiertas, apoyó el tema de migrantes llegando a este país. Y de repente, porque le está yendo mal las campañas y porque son temas que no son apoyados por la mayoría de la población americana, ha cambiado su posición. Embajador Trujillo, quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre cuál sería la política de Trump hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia México, hacia varios otros países de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cuáles serían las políticas hacia América Latina del candidato republicano y expresidente Donald Trump y de la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. Estamos hablando con el embajador Carlos Trujillo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA,
durante el gobierno de Trump y uno de los actuales voceros de la campaña de Trump. Y más adelante en el programa vamos a tener a la embajadora Yulisa Reynoso, ex embajadora en España y en Uruguay y ex jefa de gabinete de la actual primera dama Jill Biden, una de las voceras de la campaña de Kamala Harris. Sigamos con el embajador Trujillo. Embajador, hablemos de América Latina. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre un gobierno de Trump y un gobierno de Kamala Harris en la política de Estados Unidos hacia América Latina? Bueno, hemos visto que muchas de las políticas que lideró el presidente Trump no los han cambiado. Yo creo que es el éxito que tuvieron esas políticas. El tema de Cuba, muchas de las sanciones no han sido quitadas. El tema de Helms Burden, que fue un tema que cubanos o descendientes de cubanos o personas que tenían bienes y raíces en Cuba pueden denunciar a empresas internacionales o americanas que estén usando esos bienes y raíces sin pagarle la compensación justa. Ese tema sigue así. Hemos visto el tema de Nicaragua. La mayoría de las sanciones que implementó la administración del presidente Trump siguen en cabo. Pero lo que hemos visto, la diferencia creo bastante grande, Andrés, ha sido el desastre del tema de Venezuela. Un tema que en su momento el presidente Trump logró que 54 países en el mundo reconocieran a Juan Guaidó como el presidente interino, un apoyo contundente del mundo y más de los Estados Unidos a los venezolanos en nuestro país y a los venezolanos buscando la democracia. Desafortunadamente, la administración de Biden-Harris fue a negociar con Maduro, llegaron a sus acuerdos en Barbados, los acuerdos, antes de firmar los acuerdos y antes que se celebren las elecciones, soltaron a Alex Saab, uno de los testaferros principales y narcotraficantes principales de Nicolás Maduro, soltaron a los sobrinos de la señora de Nicolás Maduro, hicieron todos los intercambios habido y por haber, apoyaron unas elecciones fraudulentas y llega el momento que después que hagan todo, que llegaron a todos los acuerdos con Nicolás Maduro se roba las elecciones, como lo sabíamos todo. Y en este momento, ¿qué han hecho ellos? La verdad es que nada. Reconocen que Maduro no ganó, que les doy por lo menos crédito por eso, pues reconociendo los resultados verdaderos, pero ¿qué ha sido su política hacia Venezuela? ¿Cuál sería entonces la política de Trump hacia Venezuela si gana? ¿Haría un pedido internacional, por ejemplo, de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela? O sea, ¿volvería a hacer lo mismo que se hizo en su momento con Juan Guaidó? Bueno, en ese momento espero, Andrés, que sea reconocido ya por el gobierno de los Estados Unidos. La toma de posesión es el 10 de enero. Espero que el gobierno de los Estados Unidos, una de las pocas cosas que pueden hacer al final, es reconocerlo como el presidente de Venezuela. Y cuando es reconocido por el gobierno del país, es reconocido. Y en ese momento yo creo que le corresponde al presidente Trump, después de asumir el 21 de enero, a buscarle el apoyo contundente de la comunidad internacional. Pero antes que llegue el presidente Trump, obviamente el 10 llega antes del 21, que el gobierno americano, porque no viene siendo republicano y demócrata, sino de país, que reconozcan el presidente legítimo elegido por el pueblo venezolano. Embajador Trujillo, los demócratas, la campaña de Kamala Harris, dicen que ellos le dieron el TPS, el estatus de protección temporaria, a los venezolanos y que Trump no lo hizo. Acaba la pregunta, ¿Trump les dejaría el estatus de protección temporaria a los exiliados venezolanos o se los quitaría? Bueno, yo creo que acabamos de ver uno de los reportes que empezaron a cancelar programas de parol que le habían dado a los venezolanos. Eso acaba de salir en los últimos 2 o 3 semanas. El tema del TPS, Trump se lo dio el tema del TPS en su última administración. El reconocimiento a un grupo de venezolanos. Hemos visto muchos venezolanos que han llegado basado en la aplicación de CBP, que en este momento ya la administración de Biden se está echando hacia detrás porque saben que lo hicieron de una manera bastante ilegal. Mira, hay personas que tienen un reclamo legítimo a persecución política, que tienen reclamos políticos y que van a ser judicados basados en los hechos. Pero que todas las personas que salgan de Venezuela tengan el derecho a entrar a este país ilegalmente, obviamente es algo que no lo estamos apoyando y no lo va a apoyar. Yo creo que como todo va a ser un caso por caso, persona por persona, pero que llegue el tren de agua a Aurora, Colorado, que lleguen a New York o lleguen a Miami y por ser venezolanos están bienvenidos. Obviamente nadie quiere vivir en esas condiciones. Bueno, recordemos que el estatus de protección temporal fue bloqueado en el Senado por los republicanos en el 2019 y lo que hizo Trump fue protegerlos de la deportación, pero el TPS para los venezolanos lo otorgó el actual presidente Joe Biden en el 2021. Pero bueno, continuemos, embajador. Uno de los primeros desafíos del gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno,
va a ser renegociar el TEMEC, el Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá. El gobierno actual, el gobierno de Biden, ha manifestado su malestar por la reforma judicial de México, que según sus críticos amenaza a la democracia en México. Ustedes, la campaña de Trump, el presidente Trump, ¿sienten ese mismo malestar por esta reforma judicial de México? Bueno, yo creo que hay mucha preocupación porque no se ha sabido cuál es el final, ¿verdad? De las reformas judiciales. Pero acá en los Estados Unidos tenemos que reconocer que hay varias personas en la izquierda que quieren hacer reformas judiciales porque no les gusta al final los fallos de la Corte. Y es algo que nosotros es muy difícil que estemos criticando acá a México cuando hay personas que quieren cambiar al sistema judicial independiente de los Estados Unidos porque no les gustan los fallos. Pero es algo que yo creo que es muy preocupante. Si vemos los fallos, al final sabemos que el presidente Trump negoció el acuerdo de libre comercio, lo renegoció, sería la mejor manera de decirlo, con México, que fue el acuerdo más grande de libre comercio casi en el mundo. Las cifras dicen que ahora están haciendo en comercio más de $1 trillion. Sería 1 billón en español. $1 billón que estamos haciendo en negocio. Pero al final tenemos que proteger las empresas americanas. Y yo no creo que también, no debe ser un tema partidista. Hemos visto en varias ocasiones lo que ha sucedido en México. Yo creo que el pueblo americano muy preocupado por la falta de Estado de Derecho. Si la reforma ayuda o no ayuda, el tiempo dirá. Pero la falta de Estado de Derecho en México en este momento es algo muy, muy preocupante. No tiene que ver con reforma o sin reforma, pero en la condición que existe ahora el sistema judicial de México. Embajador Carlos Trujillo, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a escuchar la otra campana. Vamos a tener con nosotros a la embajadora Yulisa Reynoso, ex embajadora en España y Uruguay, una de las voceras de la campaña de Kamala Harris. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cuáles serían las políticas hacia América Latina según gane el candidato republicano y expresidente Donald Trump o la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. Vamos con la embajadora Yulisa Reynoso, ex embajadora en España y Uruguay, ex jefa de gabinete de la actual primera dama Jill Biden, una figura importante en la política exterior del Partido Demócrata y una de las voceras oficiales de la campaña de Harris. Vamos a la entrevista. Embajadora, gracias por estar con nosotros. Embajadora, usted ha dicho que una nueva presidencia de Trump y su amenaza de deportaciones masivas son un peligro para los latinos y para América Latina. Acaba la pregunta. Para usted, ¿cuál sería el mayor peligro de una presidencia de Trump? Primero que todo, una persona que dice que quiere ser dictador el primer día y que lo dice continuamente es un peligro a todos, pero en la comunidad latina en particular, dado de la historia de muchos de nuestra gente, ¿verdad? Que ha salido por fuerza y ha emigrado y ha buscado asilo en los Estados Unidos porque rechaza las prácticas de dictadores, las prácticas de destrucción de instituciones, de quitar el voto, de quitar el debate público, de rechazar los derechos de las minorías, del derecho de la oposición. Todo eso hay que tenerlo muy, muy pendiente, muy claro. El señor Trump te dice lo que va a hacer, entonces debemos escucharlo porque él te está diciendo claramente que quiere ser dictador. Entonces ahí no se niega que el señor así te está tratando de ser coherente con su mensaje. Segundo, la política de deportaciones masivas, ¿verdad? Sí, claro que la comunidad latina, como la mayoría del país, quiere una reforma importante en nuestras prácticas migratorias, en la política migratoria. ¿Por qué? Porque sí tenemos una situación que debemos ser más rigurosos con la aplicación de la ley en la frontera. Esa es la verdad. Pero también tenemos aquí millones de latinos, particularmente latinos, pero otros inmigrantes que quieren la oportunidad después de años de ser legal, de vivir regularmente, de no vivir en miedo, ¿verdad? Y esa gente, incluyendo gente que en el pasado ha sido procesada, que son personas con papeles, como dicen, con documentos, están sujetos a deportación masiva. Estamos hablando de nuestros primos, nuestros
nuestros vecinos, si el señor Trump cumple con su promesa, de nuevo lo ha dicho claramente, que quiere ejercer la política del tiempos atrás de deportar masivamente a personas. Y cuando él se imagina quiénes son esa gente, aparece claramente gente latina, porque al fin y al cabo él comenzó su carrera política hablando directamente a la comunidad latina, diciéndole particularmente a los mexicanos que eran acusándolo de ser abusadores, violadores, ha sido parte de su retórica que todos los días está más violenta y más agria. Pero, embajadora, un republicano trumpista le respondería que la realidad es que sí, que hubo una explosión de indocumentados a la frontera durante el gobierno de Biden y Harris, por lo menos en el 2021 y 2022, que según ellos abrió la frontera a millones de indocumentados que supuestamente, dicen ellos, hicieron explotar la tasa de crímenes violentos en Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Esas alegaciones, esas declaraciones por la campaña de Trump-Vance no son basadas en la realidad. Como mucho de lo que dicen, dicen cosas que no son verdad, que son puramente mentira, ¿no? Claro que nosotros, la administración Biden y ahora Harris-Walz, quiere asegurar de que la frontera sea lo más seguro posible. Por eso, Biden con Harris trataron de pasar un paquete de legislación este año, al principio del año, si se recuerdan, para poder poner más recursos a la frontera, para poder darle más apoyo a los oficiales de la frontera, para tener más autoridad y también más presencia para disminuir y controlar más afirmativamente todo lo que es el flujo migratorio irregular que llega por la frontera con México. También es la realidad que del 2023, o sea, del año pasado, hemos visto un bajo de números de personas que cruzan irregularmente de como 70%. Entonces, los números indican que la política del presidente Biden sí está funcionando, pero también cuando queremos pasar una ley y darle más apoyo a las aduanas y a los de Homeland Security para poder fortalecer y tener más herramientas para hacer mejor trabajo en la frontera, los republicanos, obviamente encabezado con el señor Trump, rechazan esa política. Entonces, de una manera habla de hacer cosas duras, ¿verdad? Pero no le da el apoyo al Congreso cuando quiere tener el poder de hacerlo. Eso es la realidad, pero también hay que tener mucho cuidado de asumir que haciendo la política migratoria de ser más fuerte en la frontera, que sí, que es necesario, no abuse de tal manera que las familias que tenemos aquí, la gente que vive y trabaja en los Estados Unidos, que tiene años aquí, que paga sus impuestos, que son nuestros vecinos, que quieren la oportunidad de regularizarse, de vivir dignamente aquí y tener sus papeles, de ser residentes, que también puedan tener esa oportunidad, como lo hemos tenido muchos de nosotros, incluyéndome a mí y muchos me imagino, de lo que están viendo este programa hoy en día, Andrés. Si Trump cumple con su promesa, o sea, si gana y cumple con su promesa de deportar a millones de indocumentados, ¿cuál sería el impacto de eso en Estados Unidos y en América Latina? Imagínate que la razón por qué muchas de las personas, los latinos y otros inmigrantes vienen a Estados Unidos por varias razones: a trabajar, gran mayoría viene a trabajar, a buscar mejores oportunidades, también vienen a estar más cerca de la familia, particularmente niños menores, ¿no? Entonces, si hay una deportación masiva, sin debido proceso, o sea, sin un sistema legal, ¿verdad? Sin aplicar la ley, lo que podemos ver es que las familias van a estar separadas de nuevo. Recuérdense cuando el señor Trump estaba en la presidencia, en el 2016-2020, el número de
de rupturas, de violencia contra la familia y los menores que se vio. Cuando teníamos los niños encarcelados, pero los kids in cages se les llamábamos en esos tiempos. Yo era abogada, soy abogada y representé a varias familias que sufrieron esa separación y fue horrible. Fue horrible por muchas razones, porque usted imagina que usted, madre, padre, le quiten el niño, o le separen, y lo deporten a usted y el hijo se quede en una cárcel en los Estados Unidos, o usted se quede aquí, el hijo lo deporten. Es traumático, no es la palabra, es mucho más allá, es un crimen. Y encima de eso, obviamente, todos estos millones de personas, las millones de migrantes que están aquí, muchos, sí, hay personas indocumentadas, pero muchos que tienen otro tipo de estatus, sobre que tienen asilio, que tienen temporary protective status, estatus temporal de protección, o sea, están técnicamente legal, pueden ser sujetos a la deportación masiva, y esas personas están aquí principalmente para trabajar o saliendo de una guerra o una dictadura en los países de la región. Quédese con nosotros, embajadora. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle sobre qué haría Kamala Harris sobre Venezuela si gana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cuáles serían las políticas hacia América Latina según gane Trump, el candidato republicano y expresidente Donald Trump, o la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. Estamos hablando con la embajadora Yulisa Reynoso, ex embajadora en España y Uruguay, ex jefa de gabinete de la actual primera dama Jill Biden y una figura importante en la política exterior del Partido Demócrata y vocera, una de las voceras oficiales de la campaña de Harris. Sigamos con la entrevista. Embajadora, hablemos de Venezuela. Según Trump, el gobierno de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, al levantar las sanciones petroleras a Venezuela, o por lo menos algunas sanciones parcialmente, hizo, según él, posible que Maduro se afianzara en el poder. ¿Cierto o falso? Bueno, eso es falso. La realidad es que tenemos, el gobierno Biden ha imponido muchísimas sanciones hacia el gobierno, hacia el régimen de Maduro, y esas sanciones siguen vigentes, ¿verdad? También es la realidad que teníamos un grupo importante de ciudadanos americanos que estaban detenidos en Venezuela, y tenías que buscar manera de manejar ese tema de tal manera que podíamos asegurar la liberación de esos ciudadanos. Y además, cuando viene a las sanciones, hay que asegurar de que las sanciones son muy, muy coordinadas y puntuales para poder afectar a las personas que están directamente involucradas en el régimen y que están involucradas en el nivel de criminalidad que hemos visto en Venezuela, y no directamente hacerle más daño a los ciudadanos, a los pobres, a la gente común y corriente venezolana que solamente quiere sobrevivir. Entonces hay que balancear esa política de sanciones para asegurar de que no tengamos más problemas, una crisis aún más fuerte, una crisis más fuerte humanitaria en Venezuela. ¿Pero qué dicen ustedes, embajadora, a la crítica de que el gobierno de Biden fue un poco ingenuo al levantar parcialmente algunas sanciones con los acuerdos de Barbados a cambio de la promesa de Maduro de permitir elecciones libres y justas, que después, como todos sabemos, resultaron en un fraude electoral? ¿Fue un poco ingenuo pensar que Maduro permitiría elecciones libres si se levantaran, aunque sea parcialmente, algunas sanciones? Con Maduro, la realidad es que no podemos controlar, que es así, la manera en que este señor toma decisiones y hace lo que ha hecho, ¿verdad? Y el manejo de las sanciones en esa época tuvo mucho que ver, de nuevo, con tratar de balancear que el impacto a los ciudadanos común y corriente, a los residentes venezolanos, fuera mínimo para no crear una crisis humanitaria más importante de la que ya tiene.
Claro que también dentro de ese esquema, y yo no estaba en ese rol de manejar las decisiones de qué sanciones imponer o no, dentro de ese esquema sí había unas negociaciones, ¿verdad?, importantes, que también participó la oposición de manera directa, de manera muy llena, y todas las decisiones que se tomaron, entiendo, por mis colegas que estaban en ese lugar, fueron completamente consultadas por la oposición venezolana. ¿Cuál sería entonces la política de Kamala Harris hacia Venezuela si gana la presidencia? ¿Qué cambiaría? A ver, yo me imagino, yo creo que sería de nuevo esta postura de asegurar de que esas elecciones fraudulentas que se han dado sean cuestionadas continuamente, ¿verdad? ¿Y qué herramientas tenemos para poder asegurar y asegurar públicamente de que no, que Venezuela tenga una democracia, una justicia? Hay que seguir la presión, ¿verdad? Públicamente llamando las cosas como son, asegurándose que los países vecinos de Venezuela, los brasileños, los colombianos, países grandes de la región como México, ¿no?, puedan nos presionarlo también para cambiar la política y cambiar la trayectoria, porque los Estados Unidos no lo puede hacer solo, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar para que el régimen pueda ver las consecuencias de sus acciones, no solamente vis-a-vis los Estados Unidos, sino con los europeos y con los vecinos. Entonces, esa presión y trabajando con nosotros, aliados y otros vecinos de América, va a ser esencial para asegurar de que podamos seguir de un mejor camino con Venezuela. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre Harris y Trump respecto de Cuba y Nicaragua? Bueno, yo creo que la política de Trump de acercarse a dictadores, ¿verdad? A régimen donde un líder que para él es como un ejemplo, ¿verdad? Pues como podemos ver, él le tiene mucha admiración a hombres fuertes, ¿verdad? A hombres antidemocráticos, y como él, como ha dicho, aspira a ser dictador en primer día, no me sorprendería si habrá cierta cercanía con personas del régimen nicaragüense o cubano, ¿verdad? Y particularmente si esos gobiernos tienen vínculos directos con Rusia y el señor Putin. Pero encima de todo, también les voy a decir, a nivel muy personal, Kamala Harris es un producto de América Latina. Su padre es jamaiquino, es caribeña, entonces eso también creo que le da un toque muy especial, muy particular. Sería la primera persona en la Casa Blanca con vínculos directos a la región, con vínculos que ha vivido ahí, que ha tenido familia ahí, que bueno, eso para mí es muy importante porque conoce la región por su propia experiencia de niña, pues, de vida, ¿no? Y tiene esa conexión como hija de inmigrante del Caribe y de la India, pero del Caribe en particular para nuestro contexto, que creo que le da una cercanía muy especial a nuestra comunidad. Embajadora Yulisa Reynoso, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre quienes dicen que no les gusta Donald Trump, pero van a votar por él de todos modos, porque según ellos fue un buen presidente. ¿Fue realmente un buen presidente o es un caso de amnesia política? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué tan cierto es eso de que Trump fue un gran presidente en su primer mandato? Porque muchos amigos republicanos me dicen que no les gusta Donald Trump, pero que van a votar por él de todos modos porque fue un buen presidente. Uno de ellos me dijo, sí, ya sé, tiene 78 años, miente todo el tiempo, engañó a todas sus esposas, hace comentarios racistas, fue un delincuente declarado convicto por un jurado por falsificación de documentos, trató de dar un golpe de Estado después de perder las elecciones del 2020, pero fue un buen presidente, cierro comillas. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Fue realmente Trump un buen presidente?
Veamos los datos duros. No el relato, sino los datos duros. En materia económica, Trump dejó el mayor déficit de la historia de Estados Unidos. Dato duro. La deuda nacional de Estados Unidos aumentó casi 7,8 billones de dólares a 28 billones de dólares durante la presidencia de Trump, datos de la Reserva Federal de Nueva York. Cierto que parte de esa subida fue en el último año por la pandemia, pero la deuda venía creciendo más de lo habitual desde antes de la pandemia, según el respetado portal de investigaciones periodísticas ProPublica.org. En cuanto al crecimiento económico, fue de un total del 6,8% durante el gobierno de Trump, o sea, menos que el 8,4% en los casi 4 años del actual presidente Joe Biden. Miremos el empleo. Trump dejó el cargo con 3 millones de empleos menos que cuando llegó a la Casa Blanca, mientras que el actual presidente Biden creó 16 millones de empleos desde entonces, según datos oficiales. De nuevo, es cierto que la pérdida de empleos bajo Trump fue, en parte, por la pandemia. Pero bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Si Trump dice que el mayor déficit de la historia de Estados Unidos y la pérdida de empleo durante su gobierno fueron por la pandemia, entonces que no acuse a los demócratas de haber aumentado la inflación, que también se disparó por la pandemia en los primeros 2 años después de la pandemia, antes de caer a sus niveles actuales del 2,4%. En materia de democracia, Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en tiempos recientes que no reconoció una derrota electoral, ni siquiera después de que más de 60 tribunales dictaminaron que no había evidencias de un fraude electoral que pudiera alterar el resultado de la elección. Y lo que es peor, Trump alentó tácitamente la toma del Capitolio por sus partidarios el 6 de enero del 2021 al no ordenar detenerla de inmediato. Hasta el día de hoy, Trump sigue llamando patriotas y rehenes del actual gobierno a los violentos que atacaron el Capitolio ese día, dejando más de 100 policías heridos y algunas personas muertas. En materia de política exterior, Trump se retiró del Acuerdo Climático de París, se salió del Tratado de Asociación Transpacífica en que estaban varios países latinoamericanos y quizás lo más importante a nivel mundial, amenazó con retirarse de la OTAN, debilitando enormemente la alianza de defensa militar de Estados Unidos con sus aliados en Europa. Según muchos expertos, fue eso, el debilitamiento de la OTAN, lo que envalentonó al dictador ruso Vladimir Putin a invadir Ucrania en el 2022. Trump tuvo algunos éxitos diplomáticos, como los acuerdos de Abraham, que propiciaron relaciones diplomáticas entre Israel y algunos países árabes. Pero según sus críticos, los abrazos de Trump con Putin, el dictador de Corea del Norte, y sobre todo sus peleas con los aliados europeos, fortalecieron a Rusia y a China y dejaron a Estados Unidos más solo, más aislado y más débil que antes de su mandato. La lista de fracasos y promesas incumplidas de Trump durante su gobierno es mucho más larga. Pueden encontrar más ejemplos en un artículo más largo que escribí al respecto en mi blog en el portal andresopenheimer.com. Pero resumiendo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Trump en un tema u otro. Pero el argumento de que fue un buen presidente es muy cuestionable, o por lo menos muy discutible. Los datos duros muestran una realidad muy distinta. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.